Ariana Zambrano Alcíbar, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Actualmente curso el segundo semestre de la carrera de Medicina y les voy a hablar acerca del sistema digestivo 1. Bueno, como generalidades tenemos que el sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y sus órganos asociados principales. Entre ellos tenemos a la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Las principales funciones del sistema digestivo comprenden el transporte de agua y alimentos ingeridos a través del tubo digestivo, la secreción de los líquidos, electrolíticos y enzimas digestivas, y la digestión y la absorción de los productos digeridos y la excreción de los detritos no digeribles. La cavidad bucal se divide en un vestíbulo y la cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo es el espacio que hay entre los labios, las mejillas y los dientes, y la cavidad bucal se ubica detrás de los dientes y sus otros límites son hacia arriba el paladar duro y el paladar blando, hacia abajo la lengua y el piso de la boca y hacia atrás la entrada a la orofaringe. Cada una de las tres glándulas salivales mayores es una estructura par. Esas glándulas son las siguientes: la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. La glándula parótida va a ser la más grande de las tres y está ubicada en la región infratemporal de la cabeza. Su conducto excretor es el conducto parotídeo de Stensson, que va a desembocar en la papila parótida en una pequeña eminencia de la mucosa yugal ubicada frente al segundo molar superior. La glándula submandibular está ubicada en el triángulo submandibular del cuello y su conducto excretor es el conducto submandibular de Wharton, que este va a desembocar en una pequeña prominencia carnosa, que es la carnúcula sublingual de cada lado del frenillo lingual en el piso de la cavidad bucal. Y la glándula sublingual está ubicada bajo la lengua entre los pliegues sublinguales, el piso de la cavidad bucal, y tiene varios conductos excretores pequeños. Estos se van a unir al conducto submandibular y otros van a desembocar en forma independiente en la cavidad bucal. Y las glándulas salivales menores se encuentran en la submucosa de la cavidad bucal y desemboca directamente en la cavidad a través de los conductos cortos, que se van a denominar así por su ubicación. Bueno, las amígdalas son acumulaciones de los nódulos linfáticos que se congregan alrededor del istmo de las fauces y de la orofaringe y la nasofaringe. El tejido linfático está organizado por un anillo amigdalino de Waldeyer, que es de protección inmunitaria. Este está ubicado en la región anatómica inicial compartida por los sistemas digestivos y respiratorios. El tejido linfático rodea los orificios posteriores de las cavidades bucales y nasales y contienen acumulaciones de nódulos linfáticos que comprenden las estructuras siguientes: a las amígdalas palatinas, que se encuentran en cada lado de la entrada de la entrada del orofaringe entre los arcos patologosos y palatofaringeos. Las amígdalas tubáricas, que se ubican en las paredes laterales de la nasofaringe posteriores a la desembocadura de la trompa auditiva. Las amígdalas faríngeas o adenoides, que se localizan en el techo de la nasofaringe, y las amígdalas linguales, que están en la superficie dorsal de la base de la lengua. La cavidad bucal está tapizada por una mucosa masticadora que se encuentra en las encías y en el paladar duro, una mucosa de revestimiento que está en los labios, mejillas y en la superficie mucosa alveolar del piso de la boca, y la superficie ventral de la lengua y el paladar blando, y una mucosa especializada que esta va a estar asociada con la sensación del gusto y se halla en la superficie dorsal de la lengua. La lengua es un órgano muscular que se proyecta dentro de la cavidad oral desde la superficie inferior. Los músculos linguales son tanto extrínsecos como extrínsecos. El músculo estriado de la lengua está organizado de fascículos que por lo general se disponen en tres planos más o menos perpendiculares entre sí. Esta distribución de las fibras musculares permite una enorme flexibilidad y precisión de los movimientos de la lengua, que son esenciales para el habla humana, así como para la función de la digestión y la deglución. La superficie dorsal de la lengua está cubierta por papilas. Las papilas linguales y sus corpúsculos gustativos asociados constituyen a la mucosa especializada de la cavidad oral, y se describen cuatro tipos de papilas. Vamos a encontrar las papilas filiformes, las papilas fungiformes, las papilas foliadas y las papilas calciformes.
Bueno, las papilas gustativas, las papilas filiformes son las más pequeñas y las más abundantes en los seres humanos. Son proyecciones crónicas alargadas en el tejido conjuntivo que están tapizadas por un epitelio estratificado muy cornificado. Las papilas fungiformes, estas son proyecciones en forma de hongo situadas en la superficie dorsal de la lengua que se proyectan más arriba de las papilas filiformes, entre las que se encuentran dispersas y que se ven a simple vista como pequeños puntos rojos y tienen tendencia a ser más abundantes cerca de la punta de la lengua. En el epitelio estratificado plano de la superficie dorsal de la lengua, estas papilas se hallan en corpúsculos gustativos. Las papilas foliadas consisten en una cresta de bajas paralelas separadas por hendiduras profundas de la mucosa, que están alineadas en ángulos rectos con respecto al eje longitudinal de la lengua. Estas se producen en los bordes laterales de la lengua. En las personas ancianas, las papilas foliadas pueden ser no reconocibles. Y en las personas más jóvenes se descubren con facilidad en la superficie lateral de la lengua y contienen muchos corpúsculos gustativos en el epitelio de las paredes enfrentadas de papilas continuas. Y las papilas calciformes, estas son estructuras grandes en forma de corpúsculos que se encuentran en la mucosa justo por delante del surco terminal. La lengua humana contiene de 8 a 12 de estas papilas y cada papila está rodeada por un surco profundo tapizado por epitelio estratificado plano que contiene numerosos corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos. Estas están en las papilas fungiformes, calciformes y foliadas. En los cortes histológicos, los corpúsculos gustativos se ven como estructuras ovaladas, pálidas, que se extienden a través de todo el espesor del epitelio. El orificio pequeño de la superficie epitelial a la altura del vértice del corpúsculo recibe el nombre de poros gustativos. En los corpúsculos gustativos se encuentran tres tipos celulares. Las principales son las células neuroepiteliales o sensoriales, las células de sostén y las células basales, que aquí en esta imagen también las podemos observar. Bueno, las células neuroepiteliales o sensoriales, estas son las más numerosas en el receptor del gusto. Estas células son alargadas y se extienden desde la lámina basal del epitelio hasta el poro gustativo, a través de la cual la superficie apical adelgazada de cada célula emite microvellosidades. Cerca de la superficie apical, estas unidades de células vecinas, ya sean neuroepiteliales o de células de sostén, tienen uniones a la altura de la base y forman una sinapsis con la prolongación aferente en las neuronas sensitivas ubicadas en los núcleos encefálicos de los nervios facial, glosofaringeo y vago. El tiempo de recambio de las células neuroepiteliales es alrededor de 10 días. Las células de sostén son las menos abundantes y también son células alargadas que se extienden desde la lámina basal hasta el poro gustativo. Al igual que las células neuroepiteliales, estas van a contener microvellosidades en su superficie apical y poseen uniones herméticas, pero no establecen una sinapsis con las células nerviosas, y el tiempo de recambio de las células de sostén es también en 10 días. Y las células basales, que son las células pequeñas situadas en la porción basal de los corpúsculos gustativos, cerca de la lámina basal, son los citoblastos de los otros dos tipos celulares. El gusto se clasifica como una sensibilidad por estímulos químicos en las diversas sustancias ácidas contenidas en los alimentos o en bebidas que interaccionan a los receptores gustativos situados en la superficie apical de las células neuroepiteliales. Estas células reaccionan a 5 estímulos básicos. Vamos a tener el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami. El sabor amargo es detectado por unos 30 tipos diferentes de receptores químicos sensoriales de la T2R. Cada receptor es una proteína transmembrana individual acoplada a su propia proteína G. Después de la activación del receptor de la propia sustancia sápida, la proteína G estimula las enzimas fosfolipasa, que conduce a un aumento de la producción intracelular del inositol 1, 4 y 5 trisfosfato en una molécula de segundo mensajero. El sabor dulce también son receptores acoplados a las proteínas G, en contraste con los receptores del sabor amargo. Estos tienen dos subunidades de la propia proteína, la T1R2 y la T1R3. Las sustancias ácidas dulces son unidas a estos receptores que activan la misma cascada de reacciones del sistema de segundos mensajeros con los receptores del sabor amargo.
El sabor umami está vinculado con ciertos aminoácidos que en común son los espárragos, los tomates, la carne y el queso. Los receptores del sabor umami son muy similares a los receptores del sabor dulce. También se componen de dos subunidades, una subunidad de la T1R3 que es idéntica a la homónima del receptor del sabor dulce y la segunda subunidad es formada por su propia proteína de la T1R1 que es exclusiva de los receptores del sabor umami. El sabor ácido este es generado por los protones de hidrógenos que se forman en la hidrólisis de los componentes ácidos. El hidrógeno primero bloquea los conductos de potasio que se encargan de generar el potencial de las membranas celulares que causan la despolarización. Y el sabor salado este es estimulado por la sal de mesa y las encías derivadas del gusto de los iones de sodio. El sodio entra en las células neuroepiteliales a través de los conductos de sodio sensible de la amiloide, específicos, los mismos que están involucrados con la transmisión del sabor ácido. Dientes. Los dientes son un componente importante de la cavidad bucal y son indispensables en el comienzo del proceso de la digestión. Estos están incluidos y fijados en el proceso alveolar del maxilar y de la mandíbula. Los niños tienen 10 dientes deciduos que son primarios o de leche y están distribuidos de la siguiente manera en cada hemiarco dental. Un incisivo medial, que este es el primer diente que sufre erupción en lo general en la mandíbula más o menos a los 6 meses de edad en algunos niños. El primer diente no puede emerger hasta los 12 o 13 meses de edad. Vamos también a tener un incisivo lateral que este hace erupción alrededor de los 8 meses. Vamos a tener un canino cuya erupción no ocurre hasta los 15 meses. Vamos a tener dos molares que el primero hace erupción entre los 10 y 19 meses y el segundo molar entre los 20 y 31 meses. Durante el periodo de varios años se suele comenzar más o menos a los 6 años y termina alrededor de los 12 a 13 años. Los dientes deciduos son reemplazados de forma gradual por 16 dientes permanentes secundarios que se distribuyen de la siguiente manera en cada hemiarco dental. Vamos a tener un incisivo medio que sufre erupción de los 7 u 8 años, un incisivo lateral que emerge entre los 8 y 9 años, un canino cuya erupción ocurre entre los 10 y 12 años, dos premolares cuya erupción ocurre entre los 10 y 12 años y tres molares que van a seguir un siguiente cronograma. El primer molar suele aparecer a los 6 años, el segundo molar en los primeros años de la adolescencia y el tercer molar, conocido también como las muelas de juicio, durante la adolescencia o ya pasado los 20 años. En este corte histológico podemos ver la corona, la raíz, el hueso y la dentina. Los dientes están formados por tres tejidos especializados, el esmalte, la dentina y el cemento. El esmalte es una capa delgada, dura y translúcida de tejido mineralizado que cubre la corona del diente. Una vez formado, este no puede ser reemplazado. El esmalte es un tejido singular porque a diferencia del hueso, este se forma a partir de tejido conjuntivo y de un material mineralizado derivado del epitelio. El esmalte está más mineralizado y es más duro que cualquier otro tejido mineralizado en el cuerpo, que consiste de un 96 a un 98% de hidroxipatita cálcica. La dentina es un tejido dental más abundante y esta está situada debajo del esmalte en la corona y debajo del cemento en su raíz. Este contiene menos hidroxapatita que el esmalte, alrededor de un 70%. Y el cemento va a ser una fina capa delgada amarillenta pálida y el tejido calcificado similar al hueso que cubre la dentina de la raíz de los dientes. El cemento es más suave y es más permeable que la dentina y se elimina con facilidad por la absorción cuando la superficie de la raíz está expuesta al medio ambiente en la cavidad bucal. Este cemento es producido por cementoblastos, que son células cúbicas grandes que se asemejan a los osteoblastos de la superficie del hueso en crecimiento. Los cementoblastos secretan una matriz extracelular llamada cementoides, que sufren una mineralización adicional.
Al igual que el hueso, el 65% del cemento es mineral y contiene la mayor concentración del flúor que cualquier otro tejido mineralizado. Las glándulas salivales. Vamos a tener glándulas salivales mayores y menores. Las glándulas salivales mayores, como ya se mencionó, son la parótida, la submandibular y la sublingual. Las glándulas parótidas y las submandibulares en realidad están ubicadas fuera de la cavidad bucal y sus excreciones alcanzan la cavidad a través de los conductos. Y las glándulas salivales menores se encuentran en la submucosa en las diferentes partes de la cavidad bucal. Estas comprenden a las glándulas linguales, a las labiales, a las palatinas y a las molares. Cada glándula salival se origina del epitelio embrionario de la cavidad bucal. Al principio de la glándula toma forma de un cordón celular que prolifera hacia el interior de la mesénquima. Adenómeros glandulares. Las glándulas salivales mayores están rodeadas por una cápsula de tejido conjuntivo de densidad moderada que parte de un tabique que divide en las porciones secretoras de las glándulas entre los lóbulos y los lobulillos. Este tabique va a contener a los vasos sanguíneos de mayor calibre y a los conductos excretores y el tejido conjuntivo asociado con los grupos de los adenómeros. Este se va a mezclar imperceptiblemente con el tejido conjuntivo laxo y las glándulas salivales menores no contienen una cápsula. Los adenómeros son tres tipos: los acinos serosos, los acinos mucosos y los acinos mixtos. Los acinos serosos contienen solo células serosas y en general son esferoidales. Los acinos mucosos, estos contienen solo células mucosas y suelen ser más tubulares. Y los acinos mixtos contienen tanto células serosas como células mucosas. Las glándulas salivales mayores vamos a tener a la glándula parótida, que la glándula parótida son serosas pares, que son las más glándulas de las glándulas salivales mayores. El conducto parótido de la glándula se encuentra por debajo y por delante del oído, y estas van a desembocar en la cavidad bucal frente al segundo molar superior. Las unidades secretoras de las parótidas son serosas y rodean a muchos conductos intercalares largos y estrechos. Los conductos estriados son grandes y son bien visibles, y la glándula parótida suele haber una gran cantidad de tejido adiposo y en estas son características distintivas. Aquí les traigo unos cortes histológicos que podemos ver el conducto excretor y los adipocitos. Aquí tenemos el conducto estriado, los adipocitos, el conducto intercalar, el acino, que aquí se puede ver, y el tejido conjuntivo. Glándula submandibular. Estas son glándulas mixtas que en los seres humanos están compuestas principalmente por acinos serosos y son órganos pares más o menos grandes. Estas van a estar ubicados debajo de cada lado del piso de la boca, cerca de la mandíbula. Cada glándula parte de un conducto que describe un trayecto oblicuo hacia adelante hasta una papila situada en el piso de la boca justo lateral frente al frenillo lingual. Entre los acinos serosos predominantes suelen aparecer algunos serosos coronados con forma de semilunas serosas, y los conductos intercalares son menos abundantes en las glándulas parótidas. Aquí encontramos los conductos, las células serosas y las células mucosas. La glándula sublingual. Las glándulas sublinguales son glándulas mixtas que en los seres humanos están formados principalmente por acinos mucosos. Estas son las más pequeñas de las glándulas salivales mayores pares y se encuentran en el piso de la boca, anteriores con respecto a las glándulas submandibulares. Tienen múltiples conductos sublinguales pequeños que desembocan en el conducto submandibular y también en forma independiente sobre el piso de la boca. Algunos acinos son mucosos que poseen semilunas serosas, pero es muy raro hallar acinos serosos puros. Los conductos intercalares y estriados son cortos y difíciles de localizar y a veces existen las unidades secretoras mucosas que serían más tubulares que las acinas. Aquí en el corte histológico podemos ver el acino mucoso y el conducto interlobular. Y aquí vemos los conductos.
Saliva. La saliva comprende las secreciones combinadas de todas las glándulas salivales mayores y menores. La mayor parte de la saliva es producida por las glándulas salivales y una cantidad más pequeña proviene del surco gingival, de las criptas amigdalinas y de la transudación general desde el revestimiento epitelial de la cavidad bucal. Una de las características singulares de la saliva es el volumen grande y la variable que se produce. La saliva cumple funciones protectoras y digestivas. Las glándulas salivales producen alrededor de 1.200 mililitros de saliva por día y la saliva tiene muchas funciones relacionadas con las actividades metabólicas y no metabólicas. Entre ellas tenemos humedecer la mucosa bucal, humedecer los alimentos secos para contribuir a la deglución, proveer un medio para los alimentos disueltos y la suspensión de los que estimulan químicamente los corpúsculos gustativos y digerir hidratos de carbono por la acción de las enzimas digestivas de amilasa y romper los ácidos glucosídicos de 1 a 4 que continúa con su acción hasta llegar al estómago. Gracias.